Hola y bienvenidos una vez más a nuestro curso de manejo del equino acorde al bienestar animal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que sería la prevención de enfermedades dietarias, las enfermedades del desarrollo ortopédico y las úlceras gástricas equinas. En primer lugar, vamos a hablar de qué son las enfermedades del desarrollo ortopédico. Estas son enfermedades que, como el nombre lo dice, se da en los huesos y son alteraciones en el desarrollo y la maduración del sistema musculoesquelético, en particular del cartílago articular y metafisiario. Y se cree que estas enfermedades están relacionadas con anomalías del crecimiento esquelético, asociadas con la conversión de cartílago en hueso por el proceso de osificación endocondral. Básicamente son animales que están creciendo a un ritmo muchísimo más rápido del que deberían estar creciendo. Entonces, eso lo vamos a hablar un poquito más ahorita. Estas enfermedades están muy asociadas con lo que sería la dieta, el manejo alimenticio. Y entre estas enfermedades se encuentra lo que sería la fisitis, la osteocondrosis, las deformidades de las extremidades angulares adquiridas, las deformidades de flexión, el colapso óseo-tarsiano y la malformación vertebral cervical y las deformidades vertebrales adquiridas. Ahorita vamos a ir hablando un poquito más de cada una de estas. La enfermedad que suele presentarse más a menudo en este grupo de enfermedades del desarrollo ortopédico sería la que se denomina osteocondrosis y ha sido el foco principal de las investigaciones científicas en caballos, precisamente porque la incidencia puede ser muy alta, entre un 10 a un 50%. Y la mayoría de razas de caballos son susceptibles, aunque ponis y caballos salvajes parecen verse afectados con menos frecuencia. Es más común en caballos que estén domesticados y en razas un poco más grandes. Y algunos factores clave incluyen lo que sería el crecimiento rápido, desequilibrios en la dieta, el estrés biomecánico o trauma en la articulación y el cartílago de crecimiento, y factores hormonales, por ejemplo, lo que sería la hiperinsulinemia y predisposición genética de cada animal. Y hay algunos signos clínicos que pueden estar asociados con estas enfermedades, que nos puede indicar que sea que el animal tiene una de estas enfermedades. Entonces puede verse lo que sería placas de crecimiento agrandadas en los huesos, calor articular, recostación prolongada, o sea, el animal pasa mucho tiempo acostado, rigidez, cojeras y actividad reducida relacionada con la falta de movimiento o juego. Y los signos clínicos suelen hacerse evidentes entre el nacimiento y los 24 meses de edad. Y también puede ser que ellos no tengan signos clínicos obvios, entonces puede ser que la enfermedad se empiece a manifestar mucho más tarde o que no se manifieste y lo notemos hasta que hagamos algún tipo de radiografía o análisis respecto a las formaciones óseas del caballo. Entonces, ahora sí vamos a ir hablando un poquito de cada una en detenimiento. Vamos a empezar a hablar de lo que sería la fisitis. En el caso de la fisitis, lo que sucede es que hay una inflamación alrededor de las placas de crecimiento a lo largo de algunos huesos largos en caballos jóvenes. Entonces pueden ver aquí que se da principalmente en lo que sería este hueso que está aquí presente. Y algunas causas suele ser lo que sería la malnutrición, ya podría ser defectos conformacionales ya genéticos, ejercicio excesivo, obesidad, toxicosis. Y también se puede relacionar con lo que sería un desbalance de calcio y fósforo en la dieta. La siguiente enfermedad sería la llamada osteocondrosis. De esta ya hablamos un poquito en un par de diapositivas antes. Y bueno, como les mencionaba, esta es la más importante y la enfermedad más prevalente de las enfermedades del desarrollo ortopédico en caballos. Y se desconoce la etiología específica de esta enfermedad, pero se cree que lo que sucede es que hay una alteración en lo que sería la osificación endocondral, o sea, en esta área, y lo que sucede es que se forman
lesiones. Pueden ver que lo que hay aquí es un engrosamiento del hueso que está en esta área. Vamos a seguir con lo que serían las deformidades angulares de las extremidades. Pueden ver que depende de para donde sea la deformidad, se va a llamar diferente. Entonces, por ejemplo, vean que aquí, que si la deformidad es hacia afuera, se le va a llamar desviación valgo. Si es hacia adentro, se va a llamar desviación varo. Y si es así como que está inclinado hacia atrás el animal o hacia adelante, se va a llamar azotado por el viento. Y se va a definir como una deformidad angular de las extremidades inferiores a las desviaciones que se presentan en forma lateral y medial con respecto a su eje mecánico, las cuales además pueden estar asociadas con lo que son deformidades rotacionales. Y lo que serían las deformidades flexurales, pueden ver que se ve que aquí el animal tiene bastante dificultad para permanecer de pie, y pueden ser uni o bilaterales, o sea, pueden presentarse en solamente un miembro o ambos, y por lo general son de una causa multifactorial. Hay distintas causas que las pueden producir y suele presentarse con mayor frecuencia en individuos de rápido crecimiento, como les decía yo ahora. Esto tiene mucho papel en la formación de cualquiera de las enfermedades del desarrollo ortopédico en caballos. Y también se puede presentar en individuos que presentan dolor en alguno de sus miembros. También, bueno, para comentarles un poco, en los casos en que los tendones flexores son demasiado largos, se va a denominar una deformidad hiperelástica, y en los casos en que los tendones flexores son demasiado cortos, se va a llamar una contractura. Otra de las enfermedades es la que se llamaría la lordosis. Pueden ver que aquí lo que se da es una curvatura anormal de la columna. En el caso de la lordosis va a ser una curvatura hacia adentro. Y hay varias razones de por qué se ocasiona esto, que algunas pueden ser congénitas, que ya sean genéticas, y otras pueden ser de manejo. Entonces, por ejemplo, una mala montura, un golpe, un exceso de dolor, fracturas, alguna fisura vertebral, o bueno, como les decía, puede ser genética, pueden causar este problema de lordosis, y este animal está en constante dolor y es muy difícil la recuperación. Es una condición que puede resultar en problemas graves y que puede sobre todo evitarse, reducirse, e incluso dependiendo del caso, si es leve, se puede corregir por completo. Entonces, bueno, como les decía, es una curvatura de la columna vertebral del caballo en su zona torácica o lumbar, que eso es aquí, producida esencialmente por cargar peso continuamente durante etapas muy tempranas de su desarrollo, sin una adecuada preparación o sin una correcta técnica durante la doma. Y también puede producirse en yeguas con escaso desarrollo muscular que han tenido una gran cantidad de partos. Y vamos también a conversar un poquito de lo que sería la cifosis. La cifosis es básicamente lo contrario a la lordosis. En el caso de la cifosis, más bien, las vértebras se hacen hacia arriba. Es una desviación de la curvatura normal de la columna, en que las vértebras sobresalen más de lo normal hacia arriba, como les decía. Puede ser congénita, que era lo que les decía ahora, algo genético, o adquirida. Y muchas veces pasa en caballos de alto rendimiento, en caballos de rendimiento, sí. Y muchas veces esto les produce muchísimo dolor en lo que sería el lomo. Entonces, las enfermedades del desarrollo ortopédico van a estar asociadas con lo que sería la nutrición. Y como les estaba diciendo, esto pasa mucho en potros que crecen muy rápidamente, que crecen mucho más rápido de lo que deberían. Entonces, ¿por qué los potros crecen más rápido de lo que deberían? Muchas veces porque estamos sobrecargando las dietas, por ejemplo, con mucha energía, o hay un desbalance entre varios de los nutrientes que se encuentran en la dieta. Entonces se ha demostrado por varios estudios
que las yeguas y los potros en condiciones de alimentación típicas a menudo son alimentados con dietas que no cumplen con los niveles mínimos de ingesta nutricional recomendados. Y aquí es a donde se pueden desencadenar este tipo de problemas. Y se ha visto que estas enfermedades tienen mucho que ver con lo que sería la ingesta de energía y de proteína, y en segundo lugar con lo que serían los minerales como el calcio, el fósforo, y los oligoelementos como lo que sería el cobre y el zinc. Entonces tenemos que cuidar todo esto en la dieta, que esté balanceado y que nuestra dieta esté diseñada por un profesional para asegurarnos que el potro está consumiendo los nutrientes y el balance y las relaciones entre nutrientes que son adecuadas. Ahora, la segunda enfermedad de la que vamos a hablar sería sobre las úlceras gástricas. Aquí les tengo una imagen de la que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Básicamente vamos a tener úlceras que serían escuamosas y úlceras que serían en el área pilórica. Eso lo vamos a estar comentando un poquito más adelante. Entonces, básicamente, ¿qué son las úlceras gástricas? Las úlceras gástricas son una lesión en lo que serían las paredes del estómago y que son muy dolorosas para el caballo. Y bueno, el caballo, como herbívoro no rumiante, evolucionó para ingerir una dieta alta en fibra y baja en almidón a través de la búsqueda diaria de forrajes, que ellos estaban hasta 18 horas buscando forraje y comiendo. Y porque ellos estaban alimentándose todo el día, ellos, como ya lo hemos hablado anteriormente, el caballo solo produce saliva cuando tiene comida o algún objeto en la boca. Entonces, esa saliva que él estaba produciendo de a poquitos durante esas 18 horas ayudaba a, bueno, él mastica, produce la saliva, y eso ayuda a que se amortigüe el ácido gástrico, a que se suba un poquito el pH en el estómago. Entonces esto ayudaba, por ejemplo, en el caballo feral, el primer caballo, a que no se formaran estas úlceras. Pero con las prácticas modernas que están incluyendo lo que sería dietas bajas en fibra, altas en concentrados, que los destetamos muy temprano, que tenemos programas de entrenamiento muy intensivo, que también los tenemos muy estabulados, con muy poco contacto social o en potrero, van a afectarme el ambiente de ese estómago, y también el animal puede ser que no mastique lo suficiente y que el estómago se torne muy ácido y se formen estas lesiones. Y bueno, todas estas prácticas que les acabo de mencionar se han asociado anteriormente con lo que sería la prevalencia del síndrome de úlceras gástricas equinas. Y normalmente las úlceras gástricas equinas se conocen como EGUS. Ese es el término utilizado para describir las úlceras en el esófago terminal, el estómago no glandular, el estómago glandular y el duodeno proximal. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre epidemiología de las úlceras gástricas equinas. Bueno, como les comentaba, normalmente estas úlceras lo que se hacen es que se califican en escalas. Vamos a hablar también más sobre esto. Pero normalmente un grado 0 es cuando el estómago está totalmente sano. Un grado 1 es cuando ya empezamos a tener un poquito de inflamación, áreas ya un poquito más rojas. Un grado 2 es cuando ya hay una o varias úlceras. Un grado 3 es cuando ya hay varias pero bastante grandes. Y un grado 4 es cuando ya hay muchas, muy grandes y muy profundas. Y se ha visto que estas úlceras se presentan mucho en caballos de carrera pura sangre en entrenamiento intensivo, y se ha demostrado que la incidencia de ulceración gástrica es de más del 90% en estos animales. Los caballos de carreras, aquí para ponerlos un poco en contexto, son animales que tienen un manejo muy intensivo. Normalmente tienen muchísimo estrés por las competencias, por el deporte. Además se les maneja con cantidades de concentrado bastante altas porque sus requerimientos son muy altos, entonces se requiere un poco más de uso de almidones, por ejemplo. Y se ha visto que la incidencia de estas úlceras es mayor en animales en entrenamiento, y las lesiones tienden a empeorar en gravedad y número durante el periodo de entrenamiento, particularmente al principio. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar las úlceras gástricas? Bueno, se encuentran en todo el estómago. Se han encontrado que están por todo lado.
Básicamente se van a encontrar principalmente en la mucosa no glandular, que es esta que está aquí arriba, y a lo largo del margo plicatus. Esas son las zonas más afectadas. Acuérdense que el margo plicatus es esta zona que va a dividir las dos áreas del estómago. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el área glandular, que es esta que está aquí abajo, que es la que secreta el HCl, básicamente está protegida contra el HCl, a ella no se le suelen formar tantas úlceras. Sin embargo, el área que está aquí arriba, ella no está protegida contra el HCl. Entonces, si el ácido del estómago sube a esa área, es donde se empiezan a crear las lesiones. Entonces, vamos a tener algunos factores de riesgo. Van a diferir esos factores de riesgo dependiendo de a dónde se presenten esas lesiones, en qué parte del estómago. Entonces, las lesiones en la mucosa escamosa reflejan principalmente la lesión péptica, que sería de HCl y pepsina, a la superficie mal protegida de la parte no glandular del estómago, o sea, esta área de aquí, que es lo que les decía en la diapositiva anterior. Y las células epiteliales de la mucosa glandular, aquí, a través de una capa amortiguadora de moco que contiene el carbonato, que es básico, que tiene un pH alto, están protegidas del contacto directo con un pH bajo en el jugo gástrico, que era lo que les decía. Básicamente esta área de acá está un poquito más protegida que la de aquí arriba. Y se cree que las lesiones glandulares son el resultado de mecanismos de defensa de la mucosa deteriorados en lugar de una lesión péptica primaria. Eso en esta área. Y la ulceración escamosa primaria debido al aumento de la exposición al ácido y ulceración glandular primaria resultante de las defensas mucosas fallidas, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, vamos a tener algunos factores de riesgo. Por ejemplo, lo que sería la edad y la raza, el nivel de entrenamiento. Se ha visto que las úlceras se presentan mucho más en animales que tienen un nivel de entrenamiento muy alto, que se les exige mucho en lo que sería el deporte. Y igual aquí el efecto de la competencia y el transporte. Aquí en estos dos puntos hay varios factores. El primero, el estrés que les produce esto. El estrés se ha visto que está asociado con la formación de úlceras gástricas. Y la segunda es lo que se llama la hipótesis del acid splashing. Básicamente en español lo que quiere decir es del salpiqueo con ácido. Y lo que sucede es que cuando los animales están haciendo ejercicio, el estómago se contrae y se cree que esa contracción hace que el HCl suba del área glandular del estómago al área no glandular, que es la que está desprotegida, y tenga contacto con él y se llene del ácido y ahí se formen las úlceras. Otro factor que se ha visto sería lo que es el ayuno. Se ha demostrado que ayunar, que los caballos cuando ayunan, en el estómago se baja todavía más el pH de lo que normalmente está. Entonces a veces el pH puede estar más o menos en 3 y baja casi a 1. Entonces esto también les provoca que haya más prevalencia a que se formen las úlceras. Lo otro sería las dietas altas en concentrados, que también tienen el mismo efecto de acidificar todavía más el estómago, y como el animal no está masticando tanto, no hay tanta formación de saliva, no se alza el pH en el estómago y por lo tanto no existe esa protección por parte de la saliva. Lo que sería dietas bajas en heno, que es lo mismo, que como el animal no está masticando tanto, no se produce saliva y no se protege el estómago por la saliva. También lo que sería la contaminación bacteriana. Se ha visto que hay varias bacterias que puede ser que produzcan las úlceras. Por ejemplo, lo que sería Helicobacter pylori. Y por último, también la administración de ciertos medicamentos. Por ejemplo, se ha visto que administrar antiinflamatorios no esteroideos como la fenilbutazona y la flunixina meglumina van a inducir úlceras gástricas en caballos, principalmente en lo que sería la mucosa glandular. Otro detalle que es importante es que la ingesta de agua nos puede ayudar a prevenir que ellos formen úlceras. ¿Por qué? Porque es importante que los caballos siempre tengan agua a libre consumo, porque se ha visto que
la ingesta de agua puede diluir el líquido gástrico y por lo tanto va a aumentar el pH. Igualmente, como les comentaba ahora, hay dos tipos de úlceras. Las úlceras que se producen en la parte escamosa del estómago y las úlceras que se producen en la parte pilórica. Y bueno, estas, como también les había comentado antes, se les pone un grado del 0 al 4, siendo un 0 cuando el epitelio está intacto, como en estos dos, un 1 cuando ya presentan un par de úlceras, un 2 cuando ya tienen múltiples úlceras, un 3 cuando ya tienen úlceras muy grandes y en varios lugares, y un 4 cuando ya las úlceras son grandes, muchas y profundas. Entonces, ¿qué manejo nutricional le podemos dar a un caballo para evitar que se le hagan úlceras? Bueno, tienen que ser alimentados con una dieta basada en forraje, que eso es lo que les he venido diciendo en todas estas clases, que su principal componente de la dieta sea forraje. También queremos favorecer la salivación. Esto mismo se hace por medio de darles forraje, heno, acceso a pastoreo. Y la cantidad de heno tiene que ser de un mínimo de 1 a 1.5 kilos por 100 kilos de peso vivo. Y el heno tiene que ser alimentado con frecuencia o a libre elección. Y el heno también no debe comprender más del 25% de la ración de forraje. O sea, tiene que ser menos del 25% de heno y todo lo demás en forraje fresco o pastoreo. E idealmente, y tal vez la más importante, es intentar restringir lo que sería el almidón dietético. ¿De dónde viene el almidón? De los concentrados. Entonces, intentar minimizar el uso del concentrado y darle prioridad a lo que sería un forraje de buena calidad y acceso a pastoreo. Y ya por último, solo me queda recordarles que si tienen consultas o algún comentario para discusión, lo pueden realizar en los foros respectivos que se encuentran en UCR Global o contactarme en las horas para consulta, que el link también se encuentra en UCR Global. Muchas gracias y que tengan un buen día.